¿Cuánto crees conocer realmente las historias que llevas en el corazón? Hoy te propongo un paseo nocturno por 23 relatos que quizá te suenen familiares, pero que guardan ecos y correspondencias que sorprenden y que, cuando se dejan oír, calman el ánimo y devuelven confianza. Al abrir estas pequeñas ventanas, veremos cómo la Escritura se responde a sí misma. Gestos, palabras y objetos que vuelven en distintas páginas para recordarnos la misma mano, la misma promesa, la misma ternura. Si buscas un remanso antes de dormir, quédate. Estas historias quieren llevarte a la paz. Génesis 24. Eliezer y la búsqueda de Rebeca. En el relato clásico, Abraham envía a su siervo fiel a buscar esposa para Isaac. El encuentro junto al pozo, la hospitalidad de Rebeca, la entrega del anillo, escenas sencillas, casi domesticadas. Un detalle lingüístico nos anima a mirar más de cerca. El siervo se mueve con la autoridad delegada por Abraham, actuando en su nombre. En hebreo se usan fórmulas que insisten en la representación, en la sustitución. Hay lectores que ven en la acción de Eliezer una figura anticipada del espíritu que busca una morada, una presencia que encuentra a quien acoge. Decirlo así es proponer una tipología. El servidor enviado que prepara un hogar y la joven que responde con apertura. Esta imagen resuena con la invitación que encontramos más adelante en el Nuevo Testamento sobre acoger la presencia de Dios en lo cotidiano. No es una afirmación dogmática, sino una lectura plausible que ilumina un gesto humano y lo eleva hacia la paz. Dios pone mediadores que nos sitúan en su promesa. Descansa en este gesto de cuidado que atraviesa las generaciones. Éxodo 12. La Pascua y la sincronía del sacrificio. Cuando los israelitas marcan sus puertas y consumen el cordero en la noche de salida, se instala una economía de memoria y protección. A nivel textual, la Pascua funciona como sello y como rito de paso. Los 4 evangelios y la teología paulina miran a esta cena pascual como antecedente directo de la muerte de Cristo. La figura del Cordero sacrificado encuentra un cumplimiento en la ofrenda que une liberación y perdón. Aquí conviene señalar una lectura con prudencia. Los evangelios presentan a Jesús instituyendo una cena en el contexto de la Pascua, pero los matices cronológicos y teológicos han sido objeto de estudio y debate. Aún así, el eco es claro. Lo que liberó en Éxodo se cumple en la entrega suprema que reorienta la historia hacia la restauración. Al contemplar esa continuidad, se frena la ansiedad. La obra redentora no es un golpe aislado, sino el término coherente de una trama constante. Descansa en esta obra que no se improvisa, sino que se cumple con fidelidad. 1 Samuel 4:6, 2 Samuel 6. El arca del pacto como imagen de presencia. Las peripecias del arca, desde la derrota en Ebenezer hasta su regreso a Jerusalén, muestran que la presencia de Dios no es un talismán inerte, pero sí acompaña y protege cuando se la reconoce con reverencia. En el Nuevo Testamento, algunos autores patrísticos y lectores modernos han pensado a María como nueva arca, en tanto porta lo que era más sagrado, la palabra hecha carne. Hablar de esta tipología exige prudencia, no para elevar a María sobre la Escritura, sino para ver cómo la escena del arca ilumina la maravilla de la encarnación. El arca no es solo un objeto, es un signo de que Dios habita entre su pueblo. Contemplar este traslado de símbolos ayuda a aquietar el corazón. La promesa no se pierde, se encarna. Descansa en la presencia que no se aparta. Génesis 22. El sacrificio de Isaac y la sombra de la provisión. Abraham sube al monte con Isaac. La tensión es insoportable. Al final, la mano se detiene y aparece un carnero que sirve de sustituto. Los lectores cristianos han leído en este episodio una figura de la entrega de Dios mismo.
Pero conviene mirar el texto con cuidado. La historia habla también de fe en medio del desconcierto y de provisión que llega a tiempo. Un detalle etimológico. La palabra hebrea para provisión o recurso se asocia en el texto con el reemplazo que salva la vida de Isaac. Si permitimos que esta escena nos habite como imagen, nos recuerda que la fidelidad de Dios puede pedir una entrega y al mismo tiempo traer una sustitución inesperada. En la noche, esa historia susurra que no quedamos desamparados cuando entregamos lo que más queremos. Descansa en la provisión que rompe la muerte. Josué 2 y Mateo 1. Rahab y la inclusión de los gentiles. Rahab, la mujer de Jericó, que es acogida por el pueblo de Israel, reaparece en la genealogía de Jesús en Mateo. Es un cambio de clima. La expulsión y la seguridad de las fronteras ceden a la maravilla de la reconciliación. Aquí hay una lección de reversión. Aquello que parecía excluido se incorpora al linaje de la promesa. No se trata de un truco interpretativo, sino de una intuición que el texto mismo ofrece. La historia de la redención es inclusiva. Para quien duerme inquieto por su pasado, este relato trae sosiego. La gracia puede transformar la historia personal y tejerla dentro de la esperanza mayor. Descansa en la posibilidad de ser recibido. Y de Reyes 17. Elías y la viuda de Sarepta. El profeta que se encuentra con una mujer en la frontera del pueblo y experimenta el milagro de la provisión. Aceite y harina que no se agotan hasta que cesa la sequía. Este relato, leído en su contexto, señala la soberanía de Dios sobre la escasez y la apertura hacia los marginados. En el Nuevo Testamento, Jesús se mueve con la misma compasión hacia los que se encuentran fuera del centro religioso. Una lectura prudente nos permite ver en la historia de Elías no solo un hecho histórico, sino un patrón. Dios sostiene a su pueblo atendiendo situaciones límite a través de la obediencia y la hospitalidad. Esa narrativa calma la ansiedad del mañana. No somos propietarios del mañana, pero sí custodios de la fidelidad que se nos ofrece hoy. Descansa en la fidelidad que sostiene. 1 Samuel 17, David y Goliat. La vieja historia del muchacho que vence al gigante con una honda y una piedra guarda un contraste entre poder aparente y confianza humilde. Desde la perspectiva textual, el relato subraya que lo decisivo no es el tamaño de los recursos humanos, sino la convicción de que Dios pelea con quienes confían en Él. En el Nuevo Testamento hay ecos de este tema, en la victoria sobre fuerzas que oprimen y en la idea de un reino que crece contra todo pronóstico. Más aún, la corona, la piedra, la honda, símbolos de una victoria humilde, nos recuerdan que el Señor transforma las herramientas más sencillas en instrumentos de liberación. Para la noche, este relato nos instala en la serenidad de quien confía en una protección que supera nuestras medidas. Descansa en la valentía que nace de la fe. Isaías 53, el siervo sufriente. El poema de Isaías describe a una figura que soporta dolor, y por su herida trae sanidad. En la tradición cristiana, este pasaje se lee como profecía mesiánica cumplida en la pasión de Jesús. Es necesario aclarar que hay lecturas diversas. Algunos lo entienden colectivamente, otros individualmente. Lo importante para nuestra meditación es el rostro de compasión que emerge, un Dios que se identifica con el sufrimiento para traer restauración. Ver en este texto una promesa cumplida no es minimizadora de la angustia humana. Al contrario, ofrece una respuesta. Hay sentido y sanidad en lo que parece irracional. En la quietud nocturna, estas palabras sostienen la esperanza de que el sufrimiento no es el último capítulo. Descansa en aquella misericordia que acompaña hasta la curación. Juan 8. La mujer sorprendida en adulterio.
La escena que conocemos por la confrontación entre la ley y la misericordia revela una tensión humana profunda, el deseo de justicia frente a la urgencia de perdón. Jesús, que no niega la ley, ofrece una alternativa que desarma la condena y abre caminos de vida. Para la lectura devocional, este episodio es una lección sobre la gracia que transforma la culpa en oportunidad de restauración. Aquí conviene subrayar que la narrativa quiere mostrar la autoridad de quien perdona y la invitación a vivir de otra manera. Esa invitación es también un llamado al reposo, no para justificar lo errado, sino para recibir la paz que libera de la culpa paralizante. Descansa en la compasión que renueva. Mateo 2, Lucas 2, los magos y la adoración pagana junto al pesebre. Los visitantes del Oriente traen presentes y reconocen en el recién nacido una realeza inesperada. Culturalmente, el gesto de ofrecer tesoros y postrarse habla de reconocimiento profundo. Dios, en su humildad, es adorado por quienes no formaban parte de la promesa inicial. Aquí aparece otra línea de inclusión. La frontera entre pueblo elegido y gentilidad se desdibuja ante la revelación de la luz. Esta escena nos invita a pensar que la paz que trae el niño es de alcance universal. En la noche, la imagen de extranjeros arrodillados ante una cuna invita a la confianza. Aquello que se revela es grande y su alcance supera nuestros límites. Descansa en la adoración que une distancias. Éxodo 17, Juan 4. Agua que nace en lo inesperado. En el desierto, la roca que guarda agua, junto al pozo de Jacob, el encuentro que sacia la sed de una mujer samaritana, y la palabra de Jesús sobre el agua viva se entretejen como variaciones sobre un mismo tema. Dios ofrece vida donde lo natural parece seco. En hebreo, la raíz para sacar agua aparece en contextos que mezclan sustento físico y simbólico. Una lectura tipológica ve en la roca, el pozo y la fuente una progresión. Lo que sacia hoy anuncia una fuente eterna. No se trata de evadir la realidad de la sed humana, sino de recibir la promesa de que hay un manantial que no se agota. Al cerrar los ojos, permite que esa imagen te calme. Aún en sequedad hay manantial. Descansa en la fuente que no se agota. He terminado por ahora en este punto del camino. Volvemos a descubrir que, pasaje tras pasaje, la Escritura teje respuestas que hablan directamente al corazón inquieto y ofrecen un sosiego profundo. Provisión, inclusión, presencia, perdón, agua que calma. Más relatos esperan, cada uno con su eco entre Antiguo y Nuevo Testamento, cada uno dispuesto a susurrarte una certeza para la noche, que la historia no está fuera de control, sino orientada hacia la restauración. Mientras tomas este hilo, permanece atento a las próximas historias, donde exploraremos figuras y símbolos que amplían aún más este panorama de paz. Descansa en la promesa que atraviesa las páginas. Si te ha sostenido esta primera parte, antes de seguir, si este formato te acompaña en tu descanso, considera suscribirte para más meditaciones sin interrupciones. Ahora continuamos. Génesis 37:50. José, la traición que abre camino. La vida de José comienza con sueños que irritan a los hermanos y acaba con soberanía, vendido, humillado, encarcelado y finalmente entronizado en Egipto. Contexto: las rutas comerciales, las cortes faraónicas y los mecanismos de poder influyen en cada escena, pero el texto no olvida la intervención divina en lo aparentemente azaroso. Observación textual. La repetición de la palabra hebrea para sueño y la fórmula que presenta la reversión social subrayan la intención literaria de mostrar una providencia que gira la historia. Tipología. José anticipa un patrón que veremos pleno en el Nuevo Testamento, un hombre injustamente maltratado que desde su humillación trae salvación a su familia,
y es leído por muchos como figura de Cristo. Esta lectura no pretende borrar las diferencias concretas entre José y Jesús, pero sí señalar la misma lógica. Lo que Dios usa para salvar a su pueblo, a menudo nace del dolor humano transformado por la fidelidad divina. Para la noche, la historia de José recuerda que detrás de los giros más oscuros puede latir una intención que restaura. Descansa en aquello que Dios rehace desde la ruina. Éxodo 4:14 y Salmo 23. Juan 10, la vara, el bastón y el buen pastor. En Éxodo, la vara de Moisés es un signo cargado. En su mano muestra milagros, abre aguas, figura de autoridad. El salmo que dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23, usa imágenes pastorales para hablar de guía y protección. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el buen pastor que da la vida por las ovejas. Observación cultural. El bastón del pastor en Oriente no es solo arma, sino herramienta que guía y sostiene. El hebreo ratzak, o términos paralelos, enfatizan cuidado, no coerción. Tipología. La vara que actúa en la historia de liberación prefigura la soberanía pastoral que se despliega en Cristo, que cuida, corrige y acompaña. Esta línea de lectura nos devuelve una imagen reposada. No estamos solos ni expuestos. Hay quien guía con manos fuertes y ternura atenta. Descansa en el pastor que conoce tu nombre. Jonás 1:2 y Mateo 12:38-41. Jonás, la segunda oportunidad y la sombra de la resurrección. Jonás corre en sentido contrario del llamado. Es tragado por el gran pez y tras el clamor en la oscuridad es devuelto a la orilla. Observación narrativa. La progresión ha sido leída muchas veces como un esquema de muerte y vida. Caída, estancia en las profundidades, regreso. Y Jesús mismo alude a Jonás como señal del Hijo del Hombre. Lectura prudente. Algunos ven en Jonás una profecía de resurrección, otros subrayan la posibilidad literaria de un relato didáctico sobre la misericordia universal. Tipología. Jonás ofrece consuelo a quien teme haber fracasado. La profundidad no silencia la voz de la misericordia, y la historia puede volver a empezar. Para el ánimo nocturno, Jonás es la promesa de una segunda oportunidad que llega desde la misma fuente que nos llamó. Descansa en la gracia que te encuentra en la hondura. Génesis 11, Hechos 2, Babel y Pentecostés, lenguas que separan y lenguas que reúnen. En Babel, la humanidad busca unificar poder y lenguaje. La confusión dispersa. En Pentecostés, el Espíritu hace que la multitud escuche el Evangelio en su propia lengua, invirtiendo la vieja dispersión. Observación histórica. El relato de Babel usa etiologías antiguas para explicar la diversidad lingüística. La narración de Hechos sitúa la obra del Espíritu como reversión simbólica de aquella fractura. Interpretación teológica plausible. Donde la soberbia humana rompió comunicación, el don divino restablece entendimiento y comunión. Esta imagen invita a reposar. La división no es definitiva. Hay un tejido espiritual que vuelve a enlazar lo que estaba roto. Descansa en la promesa de unidad más profunda que la fragmentación humana. Juan 3 y Juan 19. Nicodemo, la visita nocturna y la tumba que significa cambio. Nicodemo se acerca a Jesús en la noche, busca respuestas sobre nacer de nuevo, y aparece de nuevo en la escena de la crucifixión como quien ayuda a poner el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo. Observación literaria. La noche, la conversación sobre regeneración y la participación posterior en el entierro trazan una trayectoria de transformación. El que busca en secreto termina actuando públicamente por la verdad. Tipología. Nicodemo es un puente entre la vida oculta y la confesión visible. Su viaje recuerda que la fe a veces comienza en preguntas tímidas y culmina en actos de cuidado y coraje.
Para la noche, su historia asegura que las dudas no impiden ser acogidos. Pueden ser el preludio de un compromiso que trae paz. Descansa en el paso tranquilo de la búsqueda a la acción. Marcos 7, Mateo 15. La mujer sirofenicia. Frontera, petición y reversión. Una mujer pagana interpela a Jesús por la sanidad de su hija. La interacción que parece tensa termina en una respuesta que trasciende prejuicios. Observación cultural. Las categorías de pueblo y extranjero estaban marcadas, y la narrativa parece desafiar esos límites. Lectura prudente. Algunos intérpretes ven en la respuesta de Jesús una pedagogía que desafía la dureza. Otros subrayan la apertura posterior que conduce a la sanidad. Tipología. Este encuentro es un testimonio de que la benevolencia divina traspasa muros. La inclusión es una sorpresa que invierte expectativas. En la noche, esta historia recuerda que la petición humilde puede abrir puertas que creías cerradas. Descansa en la acogida que no atiende a fronteras. Lucas 15. El hijo pródigo, reconciliación y fiesta. La parábola que contrapone dos hijos y un padre que corre a abrazar revela una estética de perdón que desborda cualquier cálculo. Observación narrativa. Las imágenes del reencuentro, la túnica, el anillo, la fiesta, hablan de restauración completa, no de simples reparaciones. Aplicación pastoral. Más allá de debates sobre quiénes representan qué en la alegoría, el mensaje central es simple y eterno. El amor restaura y celebra. Para quien guarda remordimientos, la parábola ofrece un paisaje tranquilo. No todo lo perdido se queda perdido, y la bienvenida puede ser más grande de lo que imaginabas. Descansa en la casa, donde siempre hay espacio para volver. Lucas 19, Juan 21. Zaqueo y Pedro. Encuentro, confesión y restauración pública. Zaqueo sube a un árbol para ver a Jesús y termina hospedándolo. Pedro niega, y luego es reinstaurado a orillas del lago. Observación de detalle. La visibilidad. El árbol, la orilla, simboliza el paso de ocultamiento a reconocimiento. La restauración de Pedro con la pregunta 3 veces repetida no es un castigo, sino una confirmación del encargo pastoral. Tipología. Estos relatos muestran la misericordia que transforma la vergüenza en misión. En la calma de la noche, nos recuerdan que incluso los tropiezos pueden convertirse en la base de un servicio renovado. Descansa en el encargo que te es devuelto con ternura. Samuel 1 y Lucas 1. Ana, Isabel y María. Oración, júbilo y la alabanza que anuncia reversión. Ana llora por un hijo y lo recibe. Isabel, en la avanzada edad, es llena de gozo al concebir. María responde con un cántico que proclama la inversión de los poderosos. Observación tipológica. La figura de la mujer estéril, luego madre, aparece como un motivo recurrente que anuncia el obrar redentor de Dios. La palabra hebrea para alabar y su eco en el Magnificat subrayan cómo la liturgia personal es también testimonio político religioso. Lectura prudente. No se trata de afirmar una mecánica automática, sino de reconocer un patrón de reversión amorosa. Para el que teme que su voz sea pequeña, estas historias son un murmullo de bienvenida. Las oraciones sinceras son escuchadas y dan lugar a alabanzas que transforman el orden. Descansa en la promesa que escucha la aflicción y responde con canto. Marcos 15, Juan 19, José de Arimatea, cuidado del cuerpo y esperanza en la tumba. El hombre que pide el cuerpo de Jesús y lo coloca en un sepulcro nuevo, actúa con valentía en un momento peligroso. Observación cultural. El entierro digno era un signo de humanidad y respeto. La acción de José muestra cómo, en medio del horror, surgen gestos de ternura que conservan memoria. Tipología. Algunos han notado ecos entre este José y el patriarca José que guardó y dio sepultura.
La práctica de cuidar los restos habla de una fidelidad que trasciende la derrota aparente. En la noche, este gesto acoge a quienes viven el duelo. Incluso en el silencio de la pérdida hay manos que honran y preservan esperanza. Descansa en el cuidado que mantiene viva la esperanza. Juan 19. La corona de espinas, símbolo que invierte maldición y reinterpreta el poder. Los soldados ponen sobre la cabeza de Jesús una corona de espinas para burlarse de su realeza. Observación simbólica. La corona, en un contexto antiguo, tiene connotaciones de poder y honor. Aquí se invierte en humillación. Lectura teológica plausible. Algunos comentaristas han visto en la corona una inversión de la maldición. El dominio del sufrimiento es asumido por aquel que reina de otra manera. Y han leído después en la resurrección la subversión definitiva de la vergüenza. No es una explicación total, sino una pista para contemplar cómo el ridículo humano puede ser transformado por el propósito divino. Para la noche, la corona nos recuerda que lo que nos parece derrota puede ser el camino de una victoria más grande. Descansa en la extraña realeza que sana. Mateo 27-28. Lucas 24. La crucifixión y la resurrección en sincronía con la Pascua, cumplimiento que renueva la historia. Los relatos evangélicos sitúan la pasión en relación con la Pascua judía. Observar esta cercanía litúrgica ayuda a ver la muerte y la resurrección dentro del marco de liberación que atraviesa la Escritura. Observación de detalle. Hay debates académicos sobre horas y sazones, lecturas de calendario que son plausibles y merecen humildad al presentarlas. Tipología y síntesis. La cruz le da sentido a los símbolos sacrificiales del Antiguo Testamento y la tumba vacía abre una era de esperanza nueva. Esta concordancia no resuelve todas las preguntas cronológicas, pero sí presenta un hilo coherente. La obra que libera se despliega con simetría y finalidad. En la noche, este conjunto invita a confiar en que la última palabra no es la crueldad, sino la vida plena. Descansa en la promesa que resucita. Lucas 24. El camino de Emaús. Escrituras abiertas y corazones encendidos. Dos discípulos caminan, el maestro se acerca, y al explicarles las escrituras, su corazón arde. Observación narrativa. La fórmula del fuego en el corazón se repite como signo de comprensión que va más allá del dato intelectual. Es experiencia céntrica. Tipología. El encuentro en la fracción del pan recuerda que la escritura y la comida sacramental se unen para hacer presente la verdad viviente. Para quien busca reposo, la escena sugiere que la palabra puede ser luz incluso en el desconcierto. Cuando alguien nos explica la historia en clave de esperanza, el alma se calma y se anima. Descansa en la palabra que enciende. Hechos 9. Saulo en el camino a Damasco. Conversión que replantea identidad. Saulo, perseguidor, se convierte en Pablo, apóstol de los gentiles. Su experiencia es un corte radical que cambia trayectoria. Observación contextual. El teatro del viaje, la luz cegadora, el llamado que reorienta no son solo fenómenos sensoriales, sino símbolos de cómo el encuentro con Dios puede redefinir la existencia. Lectura prudente. El relato muestra transformación psicológica y espiritual, no un simple truco mágico. La comunidad posterior confirma el cambio por su fructificación, cartas, viajes y heridas. Tipología. La historia de Saulo recuerda que incluso el más firme en su oposición puede ser sujeto de gracia. En la noche, para quienes sienten una distancia con lo sagrado por errores pasados, este relato trae consuelo. Nadie está fuera del alcance de la misericordia que cambia. Descansa en la obra que convierte camino en misión. Mateo 28, 1 Corintios 15, la garantía de la esperanza. Testimonios que sostienen la fe.
Los relatos de apariciones, las cartas y las tradiciones tempranas constituyen la red de memorias que sostienen la promesa de la resurrección. Observación crítica. Hay variedad en los relatos, discrepancias de matiz y énfasis distintos según comunidades. Reconocer esa pluralidad no debilita la fe, sino que la enriquece con testimonios múltiples. Lectura teológica. Al sumar los ecos, encuentros junto al lago, en el aposento, en Galilea, surge la convicción de que la historia no concluye en la tumba. Para la noche, recordar que hay voces que dan testimonio de la vida venciendo la muerte es un baluarte contra la ansiedad última. Descansa en la esperanza testificada. Resumen final y síntesis. A lo largo de estas 23 historias hemos visto una tela que se tiñe de los mismos colores. Presencia que acompaña, provisión que sorprende, reversión que transforma, inclusión que abraza, sufrimiento que lleva a la restauración. Cada pasaje aporta un matiz distinto. La vara que guía, la mujer que acoge, el extranjero que reconoce, la roca que da agua, y juntos forman un concierto que apunta hacia un centro, la obra de Dios que reconcilia y serena. No hemos pretendido agotar interpretaciones. En muchos puntos señalamos lecturas plausibles y abiertas, cuidando la humildad hermenéutica. Lo esencial es esto. La escritura no es un conjunto de anécdotas sueltas, sino una historia que se responde a sí misma y que ofrece un refugio para el espíritu inquieto. Oración breve, opcional. Señor, gracias por hablar en nuestras noches por medio de historias antiguas. Gracias por la presencia que no abandona, por la misericordia que transforma y por la paz que nos invita a reposar. Que al cerrar los ojos podamos recordar estas imágenes y dormir sostenidos por tu fidelidad. Amén. Si estas 23 historias te han sorprendido y te han traído paz, comparte este video y suscríbete. Tu apoyo mantiene este ministerio en marcha. Descansa ahora en la promesa que atraviesa las páginas. Que la misma mano que escribió estas historias te acompaña hoy.